bienvenidos a este nuevo capítulo de Anatomía de la Docencia. Me presento, yo soy Ana, Anabel y Anaí. Somos las tres somos hermanas, las tres somos docentes y este es un espacio para compartir nuestras experiencias, tanto como mamás, como maestras, como docentes, que es lo mismo, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de mucho interés para los papás y sobre todo para los maestros. Las llamadas evaluaciones. ¿Qué son las evaluaciones? A mí no me agarras de tu estúpida otra vez. Ajá. Bueno, las evaluaciones es este periodo en donde tú haces una, pues, vamos a decirlo como evalúas de manera cualitativa o cuantitativa el desempeño que haya tenido uno de los estudiantes o, en dado caso, el personal docente dentro del ciclo escolar. O sea, una evaluación sirve para saber dónde va o hasta dónde está aprendiendo el estudiante. Y al maestro nos sirve para saber en qué aspectos tenemos que reforzar. Para ir calentando la mano. Ir trabajando, sí, o sea, lo que pasa es que existen diferentes tipos de evaluaciones. Está la sumativa, está la formativa, está la evaluación inicial. Regularmente cuando empiezas el ciclo escolar comienzas con la inicial, que es prácticamente un diagnóstico que haces para ver cómo vienen tu grupo o los niños. Y ya después empiezan las formativas, que es conforme a la formación que lleva el niño durante el ciclo escolar, empiezas a evaluar los diferentes procesos y entonces ya ves qué falta reforzar, qué tema necesitas trabajar, qué necesitas hacer para que el niño pueda consolidar sus aprendizajes y al final pues la sumativa, ¿no? Es el recuento de todas estas. Sí, pero son todo un show hacer las evaluaciones. O sea, tengo entendido, por ejemplo, en educación básica, que es donde es su área de trabajo, que no es, me voy a inventar esta evaluación y lo voy a hacer así y así y así, porque me inspiró Comenio y digo que voy a hacerla así, ¿no? O sea, ¿hay algún lineamiento, algunas reglas que seguir para hacer una evaluación en educación básica? Y lo digo en educación básica porque en educación superior las cosas cambian un poco. En educación superior los maestros tenemos cierta libertad para hacer la evaluación, pero no quiere decir que no evaluemos o que lo saquemos de la manga, ¿no? Todo tiene un objetivo. Pero, ¿qué criterios se tienen que tomar en cuenta para hacer una evaluación? ¿O hay un estándar, un formato? Lo que pasa es que realmente evalúas desde el principio del día, o sea, todos los días estás evaluando el desempeño del niño, su participación, si lanzas una pregunta y el niño participa, ¿no? Entonces, eso estás haciendo constantemente, entonces, sí hay formas y sí hay inclusive cosas ya estandarizadas de cómo hacer una evaluación, por ejemplo, listas de cotejo, rúbricas, los mismos exámenes que ya conocemos, proyectos con lo que estamos trabajando y la rúbrica de proyectos, las exposiciones, todo tiene así como una forma de medir. Tú como docente tienes que tener siempre algo que te respalde. O sea, respaldar el número que les das al final, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que la evaluación es solamente un número. Y no lo es, porque existe también esta parte cualitativa, es decir, de todas las aptitudes y habilidades que va desarrollando el niño conforme va avanzando. Entonces, de todo tienes que ir evaluando. Muchas veces la observación te ayuda mucho, tus diarios de campo, el que estés anotando, ¿no? Y eso es una recomendación. Anaí me la hizo desde hace mucho, me dijo, anota todo, ¿no? Anota todo lo que pasa, todo lo que sucede en el salón, para que vayas teniendo ahí también tus evaluaciones. Y la verdad es que es muy útil. Si tú vas saliendo de... No digo pura pendejada siempre. Sí sabe. Orgullosísima. ¿Cómo dice el meme? Yo estudié matemáticas. Yo estudié matemáticas, sí estudié. Pero, por ejemplo, a ver, la mayoría de los maestros sabemos lo que es una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa. Es una materia de la... Ajá, los que ya estamos, laborando, porque hay pues maestros que obviamente van a salir en formación, pero también les dan la materia. Hay una materia que es evaluación. ¿A poco sí? Sí tuvimos. Pero, por ejemplo... No, nosotras sí. Para los papás, sí. Mira, y si no la llevas de todas maneras cuando llevas seminario de tesis o metodología de la investigación, sí. esa a fuerzas es tu investigación es de corte cuantitativo o cualitativo, ¿no? Y es la base. Pero para los que no tengan ese concepto, no tengan conocimiento de él, ¿qué es una evaluación? O sea, ¿qué es cuantitativo o qué es una evaluación cualitativa?
así como en idioma coloquial. ahora a mí. General. Cualitativo tiene que ver con las cualidades o las habilidades o el desempeño del estudiante. Voy a hablar de estudiante en general, del estudiante, ¿no? Y lo cuantitativo es ese valor numérico que tú les das a esas habilidades. Por eso tienes que tener una rúbrica que te respalde. O sea, no nada más puedes decir en una exposición, por ejemplo, apoyo visual, ¿no? Conoce el tema. O sea, no nada más vas llenando la lista, sino que le estás dando un valor a cada uno, ¿no? Sí. Entonces, sí, necesitas tener inclusive para tu puro apoyo visual qué es lo que tú requeriste o pediste o ya les dijiste con anticipación que era lo que necesitabas. Ahora, que es lo que no pasa a veces en educación superior, porque muchos maestros de educación superior asumen que el estudiante ya sabe hacer una exposición, ha hecho muchas exposiciones. Asumen muy pendejo. Porque no, a veces no entendemos. Es que sí pasa, o sea, ya cuando estás a nivel universitario, la mayoría, no te salvas de hacer una exposición por materia, o sea, es casi un hecho, bueno, también depende de la materia, pero por lo general esa es una exposición, pero es muy bueno cuando tú le dices al estudiante, a ver, van a hacer equipos, van a hacer y les voy a evaluar de esta forma, les enseñas la rúbrica y ven ellos los puntos que van a evaluar, o sea, desde cómo el pararse frente al grupo y exponer el dominio del tema, la presentación, las diapositivas, todos esos conceptos se van evaluando y todos tienen una ponderación. O sea, ejemplo, las diapositivas tienen mucha imagen o imágenes adecuadas y poco texto que sirve de refuerzo para la exposición. Sí. Y ya tiene 10 puntos, ¿no? Sí, de cada indicador. Tiene pocos refuerzos, van a 8 y va bajando, ¿no? Y entonces el estudiante, y para un maestro es más fácil tener la rúbrica, estar viendo y vas calificando, ¿no? Y ya le vas mostrando. Ahora, una cosa bien importante como docentes, no abusen de las exposiciones. No. Porque muchos docentes, no digo que la mayoría, se le hace muy sencillo dar los temas que se van a ver en el semestre o en el ciclo y decir, esos son los temas y tú prepara tu exposición, ¿no? O sea, hay que saber manejar también. Y de hecho, eso se quejan también mucho los estudiantes. O sea. Y tienen razón. Sí, claro. O sea, sobre todo ya a nivel universitario, ¿no? Cuando tú les dices, a ver, ahora sí que cada tema o cada módulo que veas va a ser una exposición. Pues dicen los alumnos, entonces, ¿para qué te tenemos a ti, maestro, no? O sea, inclusive caen los comentarios de, no manches, me deberían pagar a mí, estoy haciendo tu chamba, güey. Sí, es bueno. Y es fastidioso, o sea, sí te ayuda. Por una parte, sí ayuda, seamos muy realistas, las exposiciones ayudan en esta parte de soltarte. Más que nada, cuando vas encaminado a ser docente o a trabajar con personas, porque te ayuda a soltarte, a saber, por ejemplo, que no tienes que usar muletillas, que es muy común. Sí, o sea, hacerte de otros tecnicismos, buscar otras palabras, diferentes maneras de explicar y todo esto, que pero también, tampoco es el chiste, pues que también, por ejemplo, yo por ejemplo, y eso mis alumnos lo saben, yo siempre cuando les digo, va a haber tema de exposición, tal tema, ¿no? Equipo 1, tal tema, equipo 2, tal tema, tal tema. Y yo siempre les digo, niños, muchachos, estudien todo. No se lo divida, porque aparte les das el tema y dicen, tú de la página 5 a la 10 y yo de la 11 a la 15, así. Yo siempre les digo, estudien todo y es genial porque van a exponer y ya sabes, ¿no? Todos presentables y hola, ya. Yo soy fulano. Pero entonces yo agarro mi rúbrica y le digo, a ver quién va a exponer fulano, Anaí, Anabel y Adrián. Y entonces, pero siempre empieza Adrián, ¿no? O sea, ejemplo. O Adrián ya estaba programado que iba a empezar. Hola, Adrián. Ajá. Y entonces ya más le digo, a ver, inician ahí. Y ponen una cara así de... Como ya lo vimos en los podcasts pasados. No, ponen cara así de... No, es que primero iba a hablar Adrián. No, yo te dije que estudiaras todo el tema. Entonces, también, no es por hacer la maldad, pero tienen que saber que tienen que estudiar completamente todo el tema. Y es genial porque el primer equipo es el que sufre. Obviamente tengo más consideración con ese equipo, ¿no? Pero los demás, estás escuchando el murmurio atrás, ¿no? 6.5 aunque no suba. Sí, no, pero estás escuchando el murmurio atrás de, no, ¿sabes qué? A ver, pásamela, que quién sabe qué. Porque empiezan a estudiar también ellos, porque saben que en cualquier momento les puede tocar. Sí. Esa es una de las ventajas que tenemos los maestros de educación superior, de poder manejar un poquito
las evaluaciones. Sí, porque cuando, por ejemplo, hablando de la exposición, empiezas con los niños de primaria, son sus pininos, Sí, o sea, y obviamente tienes muchas consideraciones, ¿no? Ya sabes, por ejemplo, que hacen su apoyo visual y que muchas veces les ayudan en casa, ¿no? Que es muy bueno, les ayudan en casa y ya tienen su apoyo visual, ¿no? Y entonces ellos empiezan, como lo que les decía, ¿no? Hola, soy Anabel y voy a hablar el día de hoy, ¿no? Buenos días, maestra, buenos días, compañeros, voy a hablar de el ciclo del agua, ¿no? Y empiezan, y caen en que leen lo que dice todo su trabajo, ¿no? O no saben todas, o lo memorizan, que eso es aplaudible completamente. Yo, por porque ejemplo, es mucha información. lo que hacía para es que yo sí los aviento desde a partir de segundo. Los aventaba a hacer sus exposiciones. Y sí, eran en la mayoría, por ejemplo, sí les daba la rúbrica, se la mandaba a los papás. Les decía, esto es lo que tiene que tener la exposición. Y trataba mucho de que los niños la hicieran. Decirle a los papás, sí, ayúdalos. Yo. Sí, ayúdalos, pero permite que ellos organicen de manera diferente. Entonces les decía, puedes hacer un collage o un mapa mental, que era más o menos lo que yo trabajo desde segundo. Entonces los niños lo hacían y te lo presentaban. Y entonces empezaban a ver esto, hacían su exposición y yo les hacía alguna pregunta. Oye, respecto a tal cosa, ¿qué fue lo que investigaste? Y ya te comentaban y todo. Sí les da así como mucho nervio y siempre... Yo lo que hago, por ejemplo, es irme hasta atrás. Los empiezo a ver desde atrás, justo por esta parte de que como está el escritorio de lado, ¿no? Y están obviamente en las bancas hacia el frente, bueno, hacia el frente del pizarrón. Entonces lo que yo hacía era irme hasta atrás y le decía, yo te voy a estar viendo desde atrás, justo para que se les quitara el miedo de estar volteando a la maestra y luego acá, y luego a la maestra y luego acá. Y cuando hacían ensayos, que era a partir ahora sí de tercero, sí les daba yo el tema, por ejemplo, como ya evaluación al final, te voy a dar este tema, te tocó a ti lo sorteaba, ¿no? Tú temas que ya hayamos visto, perdón, porque no les puedes dar algo que no has revisado y que un contenido claro, que no les has dado, sí, eso es ilógico. De bajada. Entonces, ya les daba el tema y todo y les decía, vas a hacer tu ensayo, me lo vas a traer y me lo vas a explicar. Porque ¿sabes? Así te das cuenta. No, espérame, estoy acá arrancando. Está inspirada. No, bueno, así yo me daba cuenta si lo habían hecho ellos o si se lo habían hecho los papás. Que si bien es buena la ayuda, sí hay que dejarlos ser un poquito autónomos poco a poco. Entonces, de poquito a poquito, no los de jalón ni soltarlos, sino de poquito a poquito, ¿no? Permitirles que pues hagan el ensayo, que lo escriban solos, ayudarles con la información, que sí haya este apoyo, pero que no, si es un apoyo del trabajo del 100%, que sea un apoyo el 40% y en los 60% lo puedan hacer ellos. Y digo, en el salón tienes consideraciones. Yo lo que hacía, por ejemplo, cuando tenía quinto, tenía revistas siempre, periódicos y todo. Entonces yo les decía, ok, vamos a hacer nuestra exposición. En ese momento, como dicen ahí, sorteaba los temas. Ahorita organiza tu exposición. Ahorita. Y entonces ya rápido empezaban a leer ellos mismos. Yo veía todo, lo iba observando. Empezaban a leer el tema. Ya lo habíamos visto, por lo regular ya lo hacía al final. Ya lo habíamos visto, ya sabían como la noción del tema que iban a trabajar. Y entonces empezaban, hacían su letrero, hacían su apoyo visual. Y entonces ya era así como que tiempo a exponer. Y entonces ya se paraban y empezaban a exponer el tema. Pero yo veía todo el proceso dentro de la misma jornada. Bueno. Y eso me ayudaba mucho porque ahí sí veía el esfuerzo que ellos hacían, cómo se organizaban, el trabajo en equipo, si se dejaban y escuchaban sus ideas y expresaban sus ideas. Entonces yo trataba de que todo eso fuera en el mismo salón. Tengo una experiencia bien bonita porque yo tenía una niña, yo tenía una niña que le costaba mucho la escuela porque su diagnóstico decía que ella tenía el proceso cognitivo de una niña de primero. Y ya estábamos en quinto. Okay. Tenía, su lenguaje era muy básico, nunca te veía los ojos, obviamente. Entonces yo tenía esta pequeña y siempre la integramos, ¿no? Siempre dijimos, expon, hazlo. Entonces, en una ocasión dejé las exposiciones a casa, la apoyaron a hacer toda esa parte y fue la primera vez que yo la vi con seguridad exponiendo.
Y me llenó de orgullo porque dije, qué padrísimo. Yo sé que mucho trabajo fue de casa, pero también dije, mucho trabajo es acá, que ha visto que todos sus compañeros la apoyan, ¿no? Que esa parte de, vamos a darle un aplauso, vamos a hacer una felicitación. Había estos anclajes que hacíamos en el salón de un aplauso fuerte, ¿no? Y entonces aplaudían y hacían fuerza con los brazos, ¿no? O un aplauso, vamos a darle una felicitación de montaña rusa, ¿no? ¿No? Entonces hacía muchas actividades que a los chicos les gustaba mucho y les daba mucha seguridad. Qué hermoso. Pero por bello. Y yo. Oye, sí. Pero también, oigan, por ejemplo, porque es muy diferente. Sí, aquí te voy a incluir, hermana. Sí, qué buen pedo. Sí, ya sabes que soy linda. Ay, tú te chingas. No, es muy diferente también cuando luego tienen que hacer una exposición delante de los papás. Ay, sí, o sea, pero también ahí es muy bonito porque ves todo el esfuerzo que hacen por no equivocarse, aunque lo tengan memorizado y ensayado. Inclusive y todo. En cualquier trabajo, no nada más en la exposición, en cualquier trabajo ves todo el esfuerzo que dicen, Miss, a mí me tocaba, ¿no? Si era ensayo, Miss, es que llevo toda la semana haciéndolo, y yo un ensayo de una cuartilla. Sí, es que saqué y me pasaba, ¿no? Es que hice lo que usted nos decía, saqué las ideas principales, lo leí, escribí lo que había entendido y luego busqué porque esta palabra no me la sabía. Y ya, cuando me lo explicaban, sabían todo lo que habían hecho y decías, bueno, qué padre. Tal vez sí, se escucha como raro, ¿no? El decir, ay, puse a los niños desde el segundo a exponer o desde el tercero a hacer ensayos, pero realmente les ayudaba. Sí, porque ya mucho. Yo tenía compañeras que me decían, oye, ¿qué ya cuando ya no eran mis alumnos? Oye, qué padre exponen los niños. Oye, ¿con qué facilidad trabajan, por ejemplo, en equipo? ¿Con qué facilidad integran a su compañera, no? Y dices, bueno, pues algo bueno hemos hecho. Y eso está hablando como en sí de las exposiciones, ¿no? Porque hay muchas formas de evaluación, muchas evaluaciones. Haces, por ejemplo, una evaluación, como decía Anabel, te decía Anabelita, Anabel. Es que así nos dice mi mamá. Al principio. Entonces, esta es la evaluación diagnóstica, ¿no? Que tú recibes al grupo y tú dices, vienen de 10. Vienen con todos los conocimientos, mira, aquí. Entonces haces el diagnóstico, obviamente pues lo truenan algunos. Pues es que vienen de descanso. Y y ya a partir de ahí dices, bueno, ya sé, por ejemplo, que todos en lo que no consolidaron los adjetivos, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a empezar a trabajar en este corto lapso los adjetivos. Que de hecho te dan un periodo en los que los regularizas. Sí, te dan. Entonces, es chiquito y ya dices, bueno, si ya sé que estoy en tercero y que necesito que consoliden la suma resta, entonces voy a empezar con eso y ya después poco a poco les empiezo a meter lo que es la multiplicación y ya más adelante pues la división en las fracciones. Pero eso sí, yo por ejemplo, perdón. ¿Quién? A ver, pelense. Yo no. Igual en su madre, güey, igual en su madre. No, yo por ejemplo, a mí la evaluación diagnóstica, ejemplo, ¿no? Voy a dar metodología de la investigación. Sí, ya sabes. O sea, sí, yo también veo la materia y digo, madre de Dios. Bueno, pero obviamente les haces las preguntas correspondientes a qué tanto saben de investigación los muchachos, ¿no? Y obviamente no saben. Entonces contestan y todo, yo lo reviso y no se los entrego. No, así lo guardo. Y lo que hago al final del semestre, ya cuando terminamos, les vuelvo a hacer las mismas preguntas. Y ya contestan. Entonces, en ese momento revisas. Yo les doy el que contestaron al principio. Entonces le digo, tú mismo evalúa si aprendiste o no aprendiste. Que es la dada retroalimentación que se escucha hoy en día, ¿no? Sí, y es muy bonito porque así como que, ay, no, pues es que sí, ya, sí, o sea, sí vi que sí aprendí, ¿no? Hoy, honestamente, también, y se vale, me dicen, ay, ¿sabe qué? Pues esta sí de plano sí se me atoró. O sea, no supe, ¿no? Pero, y también siempre les digo, es una evaluación diagnóstica, no es que a partir de este momento ya tienes un 0 y se te va a quedar, no, o sea, es una evaluación sin valor cuantitativo. Sí, porque realmente como dice Ana, en la primera parte del ciclo escolar haces tu diagnóstico, entonces viene el diagnóstico que tú haces con base en tus fichas descriptivas, que se supone que ahí te das cuenta de todo lo que abordó la maestra. Inclusive a veces la maestra misma te dice, ¿sabes qué? No logré consolidar esto y esto, ¿no? Sí, porque te atoras, o sea, te atoras diciendo, por ejemplo. No, dependes de cómo avanza el grupo. Sí, o sea, hay maestras que sí dicen, ¿sabes qué?
me pasó justo hoy en la mañana, estaba platicando con unas compañeras y me decían, no, yo cuando recibí al grupo de tal, a mí la maestra me dijo que se había quedado en la suma y la resta, como venían de pandemia, algo así. Venían de pandemia, yo agarré y dije, no, pues tenía que consolidar esto y ya lo vieron conmigo, por ejemplo. La multiplicación ya no la vieron tanto en tercero, la vieron en cuarto. Entonces ya iban como poco a poco y sí, iban con cosas que no habían consolidado, pero la maestra, como le daban la información, que es muy importante pasar esa información a la siguiente maestra, entonces ya decía, bueno, ya a partir de aquí ya puedo arrancar. Es muy importante, sobre todo los maestros que ya ejercen, no quedarte con esa información. No es sinónimo de debilidad el hecho de que digas, no alcancé esta parte, no, me faltó esta parte. Al contrario, pues te estamos diciendo o hemos dicho que todo lo hacemos por los chicos, pues también esa parte es importante para que tu compañero no tenga que empezar de cero. Ahora, en esta parte inicial viene otra parte, yo luego difiero mucho, vienen las evaluaciones nacionales, diagnósticas. Ok, ahora sí. Con el sistema no. Que es una evaluación que precisamente esto pondera o evalúa todos los conocimientos que se supone debieron haber adquirido los niños el ciclo anterior. Entonces les hacen una evaluación de español, matemáticas, de lectura, comprensión lectora, matemáticas y formación. Y entonces los niños la contestan y mandan sus resultados. En realidad, pues esa parte es nada más como para medición nacional. O sea, realmente no es como, necesito. Pero, o sea, por ejemplo, no sé, en mi caso no se hacen ese tipo de evaluaciones. Por ejemplo, la escuela donde ustedes están. ¿Sacan un reporte de que la escuela está con tal calificación en promedio general? Sí, ¿Sí? porque Sí. los supervisores te dicen en qué lugar está tu escuela. Okay. Y si es causa presión, más cuando es particular. En las particulares sí son competencias. Y de cómo es posible que estamos por debajo de la que está aquí enfrente, si la de aquí enfrente tiene tal cosa, o la de aquí arriba, o la de acá atrás. Compiten mucho. Se compite mucho, y en la pública es así de, no, pues ven. Ni modo, ya pues, tocó. pues ya qué hacemos. Pero, o sea, por ejemplo, ¿hay alguna repercusión para el maestro? Pues O nada sea, más como dice Ana, la presión. nada más lo regañan. Sí, o sea, no pasa del, pues, ¿qué hiciste? ¿No? Que dices tú, Porque sí trabajé, sí hice, sí estuve con los niños, sí, pero pues... Entonces también es una presión el momento de que los niños hacen ese examen, es una porque presión para el te maestro. sacan las gráficas, te sacan, haz de cuenta, matemáticas, cuánto, El puntaje. donde en el primer momento, porque son dos, al principio y al final de ciclo, y donde ahora sigue casi en cuál estás peor, y luego ya te sacan español igual, lectura igual, y ya, y si luego, lo por proyectan, ejemplo, pues sí. está el Lloras. sistema de atención temprana, que también es otra evaluación diagnóstica que haces al inicio, en donde te sientas con cada uno de los niños a que realicen una lectura y checas su comprensión, a que hagan un cálculo mental y Uno checas por uno. One by one. Uno por uno. One by one. Bueno, no, es que imagínate, en algunas particulares pues son pocos los niños. Sí, pero 20 échate, niños. sí, 20, 25 Sí, niños, 50. 30 como máximo. Pero échate una pública, o sea, yo que ya viví la experiencia, sí está bien cañón, porque dices, ¿a qué hora? ¿En qué momento? Porque sabes cómo están los niños en algunas escuelas. Dices, este niño ya sé que viene un poco bajito y ya sé que me voy a tardar más, y no te tardas 15 minutos, te llegas a tardar hasta 45 minutos, una hora con un solo niño. Cuando recién salieron, muchas escuelas públicas clausuraban como suspendían ¿Clases? clase para poder dedicarse completamente Y te asignan un horario, te asignaban un horario. Sí, o Sí, sea, no, pues, no había sácate otra tu forma. banquita. Oye, por ejemplo, ahorita que dices eso, tenemos un familiar que trabaja en preparatoria. Ya les habíamos dicho que en la familia hay muchos maestros que trabajan en preparatoria y nos estaba diciendo, saludos, que este semestre que va a iniciar le dieron 9 grupos de 50 muchachos de prepa. Bien, te saben. O sea, y yo es lo que yo le decía, ¿y cómo le vas a hacer para evaluar? O sea, aplicas examen y ¿cómo vas a revisar 450 exámenes? ¿Y sabes qué es lo peor? Que sí los revisa. Sí. Nos consta que sí, Sí, los revisa. Sí, sí lo revisa. Terminas haciendo Sí. que es esta otra parte, ¿no? Cuando empiezas a hacer exámenes, porque Oh, preguntabas, sí. o sea, no te lo inventas nada más, o sea, llegué hasta este tema
y entonces empiezas a hacer las preguntas correspondientes. Hay personas que les dan guía de estudio, hay personas que hacen los exámenes nada más así de voy a evaluarte, ¿no? Y ahí es donde te empiezas a preguntar cómo hago el examen. Lo hago de preguntas abiertas o cerradas. Hago que relacionen de opción múltiple, que relacionen columnas, que completen oraciones, que lo mejor es que tenga de todo el examen, ¿no? Para que te sea también fácil. Pero luego cada respuesta que una vez me pasó uno, ¿no? ¿Qué significa definiciones en un diccionario? Y me contesta el niño, es el que te dice cómo va la cosa. Y yo, ¿qué cosa? Sí, te contestan así de, ¿cómo? Sí, ¿no? Y a veces les ayudas, ¿no? Porque yo he hecho preguntas así de, ¿con quién se aliaron los españoles al llegar a México, ¿no? O a Mesoamérica. Y les pones ahí, con su caballo, con los ¿aztecas? No, fueron con los toltecas, con los mexicas, y con la maestra. Mismos. Con los de la América. Con los de la América, la maestra, ¿no? Y entonces contestan que la maestra. Ya me veía yo en lucha. Sí, o sea, con tu penacho. Y de traidora. Póngame una estatua dando la espalda. Y van y preguntan, es que no entendí, maestra. Bueno, les lees. Y ya te dicen, no, a ver, de esta pregunta, ¿tú cuál crees que será? Sí. ¿Cuál será? Y el niño, yo creo que la B. ¿Y tú estás seguro de que esa será la que es correcta? Sí. Y yo, pues, ponle, hijo, la B. Con seguridad. Porque ya luego te preguntan así de, ¿la sé? Y yo, no sé. No sé. Sí, o sea, les echas la manilla. Que mira, también habemos personas, y yo me incluyo, que somos, yo creo que hay muchos alumnos, obviamente, que no estamos como diseñados para contestar un examen. O sea, de verdad, a mí en la carrera me costaba muchísimo trabajo hacer un examen y yo lo debo de confesar, o sea, yo iba muy bien en una materia que se llamaba Administración Educativa y al final de la materia era hacer un diseño o un proyecto escolar. Y entonces en el transcurso de todo el semestre ibas haciendo adelantos y todo. Pero a mitad del semestre nos va haciendo una evaluación la maestra. O sea, yo me cerré. O sea, algo pasa en mí y yo creo que hay muchos estudiantes que dicen, no, yo no puedo. Me acuerdo que se la entregué a la maestra y así la maestra así como, ¿cómo? O sea, dije, no. O sea, me saqué un 1. Un 1. O sea, en el proyecto final obviamente me saqué un 10 y me dijo la maestra, no te puedo poner un 10 porque tengo que promediarlo con el 1, ¿no? O sea, considerando que tienes un buen proyecto, pues ahí vamos ajustando. Pero, ¿qué pasa con esos niños que de plano se cierran para contestar un examen? Nosotros teníamos unos hermanitos. Sí, yo tenía el hermano y Anaí la hermana. No, se ponían, pero lloraban, berreaban, les dolía la cabeza. El estómago. Sudaban frío, o sea, yo no sé, Pobrecitos. supongo que la presión en casa era mucha. Pero lloraban, o sea, tú les decías, vamos a evaluar lo que sea, y a mí me lloraban. Sí, y sabías que se preparaban, porque eran niños muy, muy listos, y eran niños que aprovechaban mucho la clase, participaban mucho, y muchas de las preguntas que haces en clase las haces en el examen para que se acuerden, ¿no? Pero estos niños sí, en más de una ocasión a la enfermería, porque se sentían muy mal, o sea, se ponían muy mal. Entonces, una vez nos sentamos Ana y yo, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Digo, porque los niños no pueden sacar un promedio bajo, porque no son para un promedio bajo. Entonces, lo que hicimos... que habían salido mal en el examen. Entonces, lo que hicimos, le dije, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos con ellos al final y que le den una segunda vuelta. Pero de todas maneras vuelvan a ver. Entonces, ya sin la presión del compañero, es que también era la presión de los compañeros, de fulanito eran muy competitivos. Ya entregó su tanito y yo no lo he entregado, ¿no? Ya entregó tal, y no, entonces empezaban a ver que todos se entregaban, y hay niños que se les facilita mucho. O sea, que es muy fácil para ellos. ABCD. Sí, y hay otros que contestan por contestar por querer salir del problema. ABCD de CBA. Así. Como sí, cortinita. ¿no? Sí, no, y hay niños que, o sea, lo que sea. Y hay otros que, bueno, pues lo intentan. Pero estos niños sabían y se bloqueaban, lo que decías tú. Y muchas veces bloqueaban. Pero fíjate que después de pandemia, los maestros tratamos, y lo intentamos de verdad, de que los niños vieran las evaluaciones, sobre todo las escritas,
desde otro ángulo, desde esta concepción de evaluación y no de examen, o sea, cuantitativo. O sea, no eres el 9 que sacas, no eres el 6 que sacas. Es que nada más les dices la palabra examen y muchos se traban, o sea, ya... Inclusive nosotros, Y lo, dijiste. lo gracioso o lo preocupante, no sé cómo lo quieran ver, era que los niños hacían su examen y después empezaron, conforme pasó el ciclo escolar, a sentir presión. Una presión que el docente no le estaba haciendo. Era de casa. Porque acordémonos que hay términos y concepciones y paradigmas que tenemos desde antes nosotros como adultos que muchas veces se las transmitimos a los niños. A los niños, yo les digo a mis niños, ¿vamos a hacer evaluación? ¡Sí! Y hacen, ¿no?, sus ejercicios. Pero ya cuando les dije o me pidieron que les dijera que era examen, empezaron problemas, empezaron a sentir presión y entonces hubo preocupaciones. Y eso era parte de muchas veces de lo que ven en el contexto, ¿no? A lo mejor ni siquiera es la mamá, el papá, a lo mejor es el abuelito, el tío, de, ay, tu examen. O los mismos amiguitos. O los mismos Sí, amiguitos. los mismos amiguitos. Sí, acá daba mucho que competían. Y luego, por ejemplo, a la revisada de exámenes, había papás, yo no... Perdón. Ay, buenas noches. La palabra. Tlaxcaltecas. Discúlpame. Había papás que revisaban, hace cuenta, en esta primera escuela, tú hacías las evaluaciones y tenías los exámenes, por si el papá decía, deme el examen para revisarlo, no, te temblaba todo, y decías, no, y ahorita que me equivoque, güey, o sea, ya valió. Hola. Y La gata. entonces te pedían el examen específico así de tal niña. Maestra, ¿me puede enseñar un examen? Y yo decía, bueno, le voy a dar uno X. Me decía, no, de tal niña. Sí. Y comparaban y decía, sí, híjole, o sea, ahí ya ni cómo ayudarles. Ahí porque... tenías que organizar todos los exámenes que habías hecho por niño. Era la entrega de calificaciones. Ah, porque te los revisaban. Y en la entrega, tú te entregabas todos tus exámenes a la directora. Y más de una vez fue de, esta la calificaste mal. Estaba mal y se la pusiste bien. Y sí, entonces era así como que chin, ¿no? O sea, vuélvelo a promediar, ¿no? Y luego era en entrega de calificaciones con los exámenes y el papá. Y más de uno te decía, ¿me presta los exámenes? Sí. Y ahí estaban. Y más de uno te decía, es que esta pregunta la formuló mal. Porque entonces si usted hubiera preguntado así, la respuesta de mi hijo hubiera estado bien. Y yo, pues, si hubiera hecho otra pregunta, que preguntara lo que él respondió, pues obviamente sí, ¿no? Era ahí un eran de los forcejeo. libros que compraban. Eran Esos eran forcejeo. Sí, en escuela de los particular. libros que compraban. Sí, Eran estaba Ahora, muy por complicado. ejemplo, hablando de evaluaciones, yo creo que muchos papás piensan o la gente piensa que a nosotros no nos evalúan. Todo el tiempo. O sea, a nosotros nos evalúan todo el tiempo. Sí. Sí. Todo el tiempo. De mínimo, por ejemplo, tienes las observaciones que te hacen de clase. Ujú. Hay escuelas en donde tu director va y te observa con una rúbrica también. Te voy a observar mañana a tal hora tu clase. O Y no, aparte yo no unos te Con nervios. dicen su que planeación en mano, le tienes que entregar la planeación y entonces con base en eso te evalúa y está observándote. Eso es el mejor de los casos, porque hay lugares donde te evalúan los socios de la escuela, que es particular, por ejemplo. Los socios, la directora, la psicóloga, y están todos coordinador ahí observando tu clase hasta atrás. Ujú. Y entonces observan cómo, y después te dan una retroalimentación, ¿no? Que pues obviamente la retroalimentación siempre va a ser muchas gracias maestra, muy bien, y después todos los puntos que vieron que a ellos no les pareció o que no van de acuerdo a los objetivos del colegio, ¿no? Y entonces ahí, si tú tienes una escuela privada que tiene un libro especial, pues los que venden el libro te van y te observan, ¿no? Ah, o sea, hasta los que venden el libro. Ay, Cuando tú pides trabajo, te piden una clase muestra sí, en donde sí. evalúan si realmente Sí. te van a contratar o no. Muchas veces, si los maestros que apenas van a salir, te piden una clase muestra, Sí. en donde quieren ver que seas innovador, que seas divertido, que los niños comprendan el tema y que te estés moviendo todo el tiempo en el salón, ¿no? Entonces, te van a pedir una clase muestra, más de uno, Una para poder planeación. observarte. Tuve una compañera que su clase muestra, como ya no había niños, fue la de contabilidad, con la secretaria, con el director, con el coordinador, y a ellos les dio la clase en inglés, ¿no? Porque ese era el punto, darles la clase. Fue la única que yo he conocido que los han evaluado esas personas, o sea, que le tienen que dar la clase muestra a alguien que no sea los niños. Porque cuando haces una clase muestra, para ingresar a una escuela, por lo regular te prestan un grupo.
que tú no conoces. Fíjate que a mí en universidad cuando también te van a dar te van a dar te van a contratar igual, también te dicen una clase muestra de 30 minutos, pero tiene que contener con los criterios de evaluación, todos los generales y todo. Pero nosotros se la damos se le llaman núcleos académicos de las instituciones. O sea, si yo pertenezco al núcleo académico de administración, todos los maestros de administración o una parte de esos maestros de administración están ahí en esa clase. Tú les das la clase a ellos. Obviamente sí te dan, sí imponen porque sí, claro. Obviamente ellos también saben de lo que está uno hablando y entonces están ellos con una evaluación también y están anotando y tú así de, ay, madre mía. Sí, eres aparte del centro, ¿no? Sí. Digo, el maestro siempre es el centro, ¿no? Al final de cuenta de atención cuando le estás dando clase a los niños. A mí me tocó hasta apenas ahora hacer clase muestra. La primera escuela entré pues porque estaba Anabel y pusieron toda su confianza en mí. Y en la segunda era pandemia, entonces no podían hacerme una clase muestra, nada más me hicieron mis pruebas psicométricas. Que pasaste muy bien. Que pasé muy bien. O sea, no estás loca. No estoy loca. Entonces, ya en la escuela en la que estoy, sí me pidieron una clase muestra. Y me dijeron de tal tema. Normalmente te dicen, bueno, escoge un tema, te dicen el grado, ¿no? Quinto, cuarto, tercero, sexto, no sé. Y tú escoges el tema y vas y lo pones. Pero en me dijeron, hay esos temas, agarra el que quieras, escógele. Entonces ya dije yo, no, pues de tecnología. Entonces tuve que revisar libros, revisar todo, porque era un libro que ellos manejan, que yo no tengo. Entonces dije, no, pues ya medio vi todo, di la clase, pasé. Y después me citaron otra vez para la retroalimentación. Y ahí me dijeron los puntos que habían visto buenos, los puntos que habían visto malos, que casi no fue ninguno. ¡Ay! Pues sí, es biología. Fíjate que lo que menciona Ana es muy cierto. Hay veces que te piden también clase muestra a los papás. Y sí. Esas se manejan de diferentes maneras, que también es un punto de la evaluación hacia el maestro, ¿no? Ajá. Una, y hago un paréntesis, los exámenes que tú le haces a los niños, hay escuelas donde muestran los resultados en cuestión de aprovechamiento, ¿no? Hoy tal grupo tuvo tanto en matemáticas, pero resulta que quinto bajó tanto y resulta que sexto no está dando el tope. Entonces, muestran la gráfica y tú ves todos los grupos y cómo están. Hay veces que hay escuelas que hacen eso. Ahora, vuelvo otra vez. Hay clases muestra que das a los papás y hay diferentes tipos. Yo he estado en diferentes tipos de clase muestra. Una, donde los papás tienes que integrarlos a una clase y entonces también realizan una actividad. Otra, en donde eran los niños formados, así en sillas, y tú les ibas preguntando, haciendo una pregunta ya sea de cálculo mental o que deletraran una palabra y todo. Y si contestaban mal, se iba al final y iban recorriéndose. Y al final quedaban los que sabían y al final los que no. A mí nunca me gustó esa clase. Eso sí es humillante. O sea, eso no y la tercera era donde te sacaban al patio tus mesas, tu escritorio y todo, y sentaban a los papás alrededor. Y entonces ahí tú dabas el tema, tenían que hacer un trabajo, por ejemplo, exposiciones, ¿no? Que era como salida rápida. Entonces les dabas el tema, hacían la exposición, la presentaban y al final pues ya se acababa la clase, ¿no? Concluían y todo. Les enseñabas a los papás la rúbrica y todo. Entonces hay diferentes tipos de clase muestra. Sí. Sí, hay otra donde decíamos nada más está el director y te está observando. Pero es mucha presión. Sí, por ejemplo, y sí, nosotros en la profesión que escogimos, sí es de mucha estrés a lo que voy. Por ejemplo, en una ocasión a mí me pidieron que me certificara, porque uno de maestro no deja de estar estudiando. O sea, es lo que piensan, ¿no? Que, terminaste ya la escuela normal o terminaste la escuela pedagógica y todo, y ya, o sea, ya no haces otra cosa. No, la profesión te va demandando actualización y actualización. Entonces, en esa ocasión nos mandaron a certificarnos y era examen en triada. O sea, 3 maestros y era evaluarnos. Sí, gracias. Pero a lo que voy es que fue un examen tan pesado. O sea, fueron 2 días de examen, 7 horas. O sea, fueron 14 horas de examen. No, man. O sea, de evaluación, ni siquiera era examen, era evaluación. ¿Sacaste?
Espérate No, que es que termine. ahí no es que sacaras o sea, era certificado o no certificado. ¿Pasas o no Sí, pasas? y si no pasaba tu compañero, no te podía certificar. O sea, tu certificación también dependía de tus manches, otros dos compañeros. no inventes. Es una certificación y están muy... Casi, el que termina primero ayuda a su No, compañero. inclusive en esa ocasión, la primera vez que hicimos hicimos como un ensayo de la certificación y vino una persona de esa casa certificadora, vio que un maestro no iba a poder y dijo, les recomiendo que busquen otro maestro para que puedan certificarse. Sí, en serio, de verdad. O sea, no lo junten. Sí, entonces muy sutilmente la que estaba coordinando esas certificaciones y le dijo, maestro, yo le recomiendo que Maestro. estudie un poquito más la normativa y todo. Mamaste. No ya pasa. te puedes sentir. Como en baile, le Tú toca el eres el hombro y- rival más débil. Adiós. Si sabes lo que te conviene, ya vete. No, es que si no, No, y o pobrecito sea, maestro, imagínate. Le agarró el estrés. hombro y le dijo, mejor un puesto de carnitas. vas a ganar más y ganar más. ¿Qué huele aquí? ¿A cagada? Está sudando desesperación. No, sí, y entonces entró otro maestro, pero o sea, nosotros teníamos ya 1 o 2 meses de capacitación y ese maestro tuvo que tener 1 semana de capacitación. De verdad, mis respetos para ese doctor, es un doctor. Mis respetos para ese Yo doctor. saludando a todos los que me Sí, siguen. saludos a todos. Y pudimos pasar, pero de verdad, o sea, Muy fueron estresante. 2 sesiones o 2 días de 7 horas. Imagínate la escena así. Profe, mamaste. No, o sea, y más que Y el nada, maestro así de... no, y también, o sea, pobrecito maestro, presión de él. Sí, claro, la presión porque de era él la porque presión. no daba una y la frustración de nosotros que decíamos, es que mi calificación o mi acreditación depende de ti. Fíjate que ahorita Y eso que pasa mucho en mencionas los trabajos en esto, equipo. Sí, Ahorita que mencionas esto, en esas clases muestra que pasaba en algún momento, la presión que sentían las maestras era tanta que muchas lloraban después de Sí. su clase muestra. No les Porque vamos no a decir faltaba el quiénes papá. lloraron, pero lloraron. Lloraron. Muchas veces los papás son muy duros. o también Son la- muy duros para decir sus comentarios de... Ujú. Ejemplo, es que hicieron una feria de ciencias. Su feria de ciencias estuvo horrible. Y dices, ay, caray, o pero sea... fíjate que no nada más los O papás. muchas veces, ¿sabe qué? No me gustó la clase, ¿no? Y, ok, no, o sea, ¿por qué? No, es que... Y sacan muchas cosas. O sea, En ocasiones sí son argumentos de... muy válidos que tienes que me validez. hubiera gustado que hubiera esto, y lo tomas en cuenta. Y la otra porque de es verdad que a mi no hija no la dejaron hablar y dices, ay... Es que mi hija no participó. Pues dígale que participe. señor. Hágale usted una exposición en casa y evalúela. No, pero también, por ejemplo, cuando das la clase muestra al núcleo académico que comentaba hace un momento, también no creas que te dicen, ay, bien, o sea, no. Que agarran o sea, y sí, no, con su o sea, carita también, te hacen... ¿No? Sí. Y dices algo y la cara. ay, sí, o sea, No, me choca eso. o luego estás tú exponiendo y luego, Y a los niños, a los chicos yo creo que les pasa mucho, sobre todo en la universidad, que está el maestro viéndolos y de repente dicen algo, sí. o la cara de... Yo soy muy gestuda y siempre se me ha dado, pero me dicen algo mis niñas cuando no les entiendo o quieren utilizar una palabra y me quedo así de... Y empiezan, sí lo hice bien. Y yo, no, estoy pensando en otra cosa, hija, síguele. Yo también, este semestre que terminó, tenía un grupo que me costó mucho trabajo, de que trabajar con él. Pero había un alumno que él era mi faro. O sea, yo volteaba a verlo y decía, sí me están entendiendo. O luego, me encantaba porque la materia que di fue desarrollo humano y entonces hablaba algunos términos de psicología, que obviamente que los ingenieros no ven. Y entonces les hablabas de esto y esto y era genial porque así de estar serio y de repente decían, no, pues es que estoy. O sea, lo hacía así, ¿no? Y yo, ok, sí, les está interesando, están entendiendo. Dice, pero sí, también tus alumnos son tus mejores evaluadores. Sí, Tus ellos alumnos son te tus dicen la mejores verdad, evaluadores, pero fíjate que también existe otra parte. Tú como docente eres tu peor verdugo. Ok. Muchas veces yo he estado platicando con muchas maestras y los chicos salen mal en matemáticas. Y luego es, no sé qué hice mal.
No sé qué es lo que hice mal, porque mira, es que salieron muy bajos y yo hasta hice el examen para que pudieran pasar y que fuera sencillo para ellos, pero entonces no pudieron. Y las preguntas, mira, esta pregunta yo la hice porque era nada más la operación y no les salió la operación. Y entonces empiezan ellas mismas, o sea, muchas veces yo he tratado de decirle, no es por ti. O sea, de verdad no es por ti, se ponen nerviosos, no es por ti, es porque de verdad entran como en un auto, Ajá, verdugo de ti autocrítica mismo, muy fuerte. Sí. Dios mío, Sí, exactamente. Sí, También y es ya destructiva, porque sí dices, Sí, uno o sea, es que hablar mal de uno mismo, como para no entender, hablar mal de uno mismo es bien fácil. Es muy fácil. Y le das muy Ajá, mucha o sea, rienda yo siempre, por ejemplo, les digo a mis alumnos, escribe tus defectos y escribe tus virtudes, y es más fácil hablar de tus defectos que de tus virtudes, ya es parte del ser humano. Entonces, cuando uno empieza a tener esos pequeños pensamientos, te vas como hilo de media. Y no, muchas veces lo que yo le decía a mis compañeras, no eres tú. Y yo batallo, o sea, Ese batallé. pinche sistema. El sistema. Yo batallé mucho con esa parte conmigo misma, ¿no? Entonces, hasta que un momento dije, no, es que no los voy a culpar a ellos. Yo sé que es como parte y parte, pero sí era cosa de observar, o sea, qué pasó durante el ciclo. Por eso la importancia de las evaluaciones formativas. O sea, este niño, por ejemplo, sí iba bien, no iba bien, faltó mucho, no faltó, la explicación, nunca se puso al corriente, etcétera. Y tienes que evaluar toda esa parte, tú como docente también. Y sobre todo, yo me dirijo mucho a los que van próximos a salir y a integrarse como en el sistema. Hay muchas cosas que te pegan. Mucho te pega así. El primer año es difícil. Sí, o sea, entonces no seas tampoco. El segundo y el tercero y el cuarto y el quinto. Todos los ciclos se vuelven complicados. Y pero así sí, cada año de servicio. Oye, pero por ejemplo, hay algo que también los maestros que que queremos entrar al sistema público como maestros, pasamos unas evaluaciones para poder entrar a la Secretaría del Estado, no vamos a decir que Estado, hacemos nos hacen unas evaluaciones de verdad mortales. O sea, no crean que, por ejemplo, cuando uno da clases en una institución o en escuela pública, se agarraron al maestro de aquí o inclusive, ¿no? Salió de la normal y directamente ya tenía pase automático. Ya no es así. Es un filtro yo ya que lo viví. Ya lo viví. Agárrame que no les voy, agárrame, güey. Agárrame. Ahora saca otra vez tu pergamino. Resulta. No les quiero decir. No, sí, yo que ya lo viví, sí es muy desgastante, emocionalmente es muy desgastante. Y a esto voy. Sí, no, pues no se puede meter a cualquier persona a dar clases, como antes se hacía es que como está mi hijo, pues órale, heredó la plaza. Y resulta que el hijo, pues no tenía conocimiento, ni y vocación. a veces no tienen vocación, no les gusta, y se vale. Se heredaban el lugar, y nada más por tenerlo, por los beneficios, decían, bueno, ya. Y los que terminaban pues pagando son los niños, ¿no? Que tampoco es justo. Si bien toda esta, como dice Anita, toda esta evaluación es muy desgastante porque es una tras otra y no terminas. O sea, no hay un momento en el que tú dices, ay, ya, por fin, ya nadie me va a evaluar, ya nadie me va a observar. Porque no es nada más la evaluación constante. en ese momento. O sea, tú tienes que meter capacitación, tienes que meter experiencia frente a grupo. El bendito examen donde viene toda la normativa, donde viene todas las cuestiones pedagógicas, o sea, realmente que es algo que es algo a la muy vista, minucioso. a la vista del sistema es algo que ya deberías de dominar. Entonces, ¿qué pasa? Salen por ejemplo, las personas ahorita que están saliendo de las universidades, hay términos y cosas como el consejo técnico, como se me fueron los consejos de papás, cosas así, ¿no? Sí, la junta, muy mesa muy ya de escuela de interno. Hay esta organización interna. Cafeterías, de tienditas de la escuela. Hay Entonces, una normativa. Sí, claro que sí. Entonces, obviamente las personas que salen pues no estamos empapados o no saben y te avientas a hacer la evaluación y todo y a la mera hora escuchas de todo, no, pues es que lo troné, yo me tuve que salir del examen, no, es que gente decía, yo no lo aguanté, y porque realmente también es muy desgastante. es un examen en línea. Ahorita La mayoría de las veces es un examen en línea, entonces la bendita estados, plataforma te saca, tú traes ya el estrés de que tienes que presentar ese examen, de que ya hiciste todo un recorrido, ya la culminación es hacer esa evaluación, y estás con la bendita plataforma, casi que no quieres que nadie entre a internet para que te dejen todo el ancho de banda, y
y no falta, ¿no? De que te saca el sistema, porque obviamente son sistemas y no tienen palabra de honor. Y, o sea, casi te quieres morir. Sí, Sí, eso, y muchos además ya lo sacó, la lo evaluación. saca, por ejemplo, y ya no te deja, o sea, hasta ahí terminaste. Ya Ajá. hasta llegaste. Y además si es en línea y dices tú, "Ay, bueno, pues es desde mi casa", y lo que, con cámara prendida, Ah, con sí. micrófono prendido, te están observando, estás contestando, estás leyendo, Sí. son palabras o son, por ejemplo, ¿Términos? respuestas y términos que a veces sí son muy rebuscados, que tienes que pensarlo muy Confusos, bien. también las preguntas son confusas. Sí. Y por ejemplo, papás, o sea, o público en general, estás tú así, con cámara prendida, con micrófono así, o sea, y por algún motivo volteas por algo, Y ya, y te ya. detecta que ya te detecta, está te alguien detecta está y ya, alguien. ahí hasta ahí llegaste, ¿no? Sí, es muy complicado. Por ejemplo, estamos en estos grupos de maestros donde se comparte material y hubo muchos comentarios pues de los maestros que van a hacer su examen, ¿no? Entonces tú ya pues ya lo ves desde la escuela particular y dices, híjole, o sea, cada vez está más complicado y realmente ya en público sí dices, oye, ajá. Sí, dices, "Ay", sí. Dices, no inventes, porque no nada más soy yo. O sea, somos 1000 personas que están buscando lo mismo, que tal vez no podemos juzgar y decir, no, pues es que ella no sabe, o sea, ella no le conviene. No. No, realmente no lo sabemos. Porque ¿no? puede ser que sí sepa, pero le ganan los nervios. Sí, claro. Ya lo dijiste tú, o sea, yo estaba estudiando y me hicieron un examen, a mí también me pasó, lo troné. Y no, yo había estudiado, o sea, fue la Personas que más presentan su impotente. tesis también. Ajá, y sabes qué es, o sea, y es un proceso, y la mayoría de los maestros que están pasando por esa etapa lo van a entender, que no nada más es de ella, o sea, involucra a toda la familia. Ahora, en esta vez que presentó mi hermana, y lo voy a decir, le fue muy bien, gracias a Dios, y lo primero que hizo mi hermana fue llegar y decirle a mi mamá, mamá, pasé. O sea, la cara de mi mamá, porque tenemos madre, aunque no lo A veces crean, no se nota. tenemos madre. O sea, la cara de mi mamá de, gracias a Dios, hija, que ya lo pasaste, porque, o sea, estábamos todos así como, ¿y cómo vas? ¿Y cuándo te dan los resultados? O sea, es un proceso que involucra a toda la familia, o Y a es todos los que te desgastante aman. emocional. Sí. Imagínate ahora el desgaste emocional cuando pasan estas cosas. Se cerró la plataforma, no me dejó Sí, avanzar, es terrible. me bloqueé, no pude. Todo lo que pasaste de estudio, de meterte ahora sí que a normativas, a documentos, a todo lo que se tiene que ver, y llegar a ese momento y decir, no lo pasé. Y ven y vuelve a lo mismo, ¿no? Y La había autocrítica. muchos videos, ya ahora sí que ya pues, hablándolo, sí hubo muchos videos de personas que hicieron su examen y yo pues sí hasta le comentaba a mis hermanas, decía yo, no inventes, o sea, ya cuando te dan los resultados salieron peor. Dices, pues, ¿qué pasa, no? Y también, Al por fin de ejemplo, cuentas, no es cuando te culpa dan, de uno, cuando te es dan la culpa de oportunidad de plataforma. trabajar ahí en gobierno, o sea, de trabajar en la escuela pública, depende el lugar donde quedaste, es los espacios que hay disponibles. Sí, O sí, sea, porque nada te primero se asegura. llena la ciudad, corrígeme si estoy mal, primero se llena la ciudad. Tú siempre estás mala. Gracias. Pero, y posteriormente, los 200, 300 plazas que quedan, y ni siquiera es definitiva, es todavía un interinato, están en las comunidades. Entonces, hay muchos maestros que de verdad mi reconocimiento para ellos, porque con tal de quedar o con tal de tener ese espacio, se van a 2-3 horas de distancia de su casa, si no es que hasta más, y ahora sí, como dijeran, atraviesan ríos, atraviesan cerros, para llegar a esa comunidad y dar lo mejor de ellos. Porque es la vocación. Es la vocación. Ahora sí que es la vocación que tiene esa arma de dos filos, ¿no? Ujú. Tanto puede ser bueno como puede que dices, ay, híjole, ¿hasta dónde te fuiste a meter? Hay videos de maestros que cruzan hasta lagos. Sí, Ríos. o sea, van en Y balsas llegan, y llegan y hasta regresan, caminando. Inclusive en lanchitas. Y dices, ahí se ve la verdadera vocación. Ahí se ve que te importa ser maestro. Porque puedes estar en una zona, a ver, la rural y la otra es Urbana. urbana. Maestra. Se me fue. Entonces, y hacer lo que mejor puedas, pero realmente las zonas rurales es las que en ocasiones ocupan mucha mayor atención Sí. de la que ocupan las del Estado. era como y no decíamos- se denigra a nadie, ¿no? No, y Yo era sé que como del decíamos Estado la también otra hay vez. muchas, pero Son hasta más agradecidos los maestros cuando llega el maestro a la comunidad, son muy agradecidos La la gente. comunidad, la gente de la comunidad es y son, muy linda. son papás que pelean a sus maestros. Sí. Esto es lo que a Y mí los me defienden. Pero sorprende. aparte, o sea, ni siquiera te vamos a mandar hasta allá, hasta pasando 3 cerros, a donde va de vuelta el viento, y ahí vas a tener un alojamiento.
No, es llegar y buscar dónde vas a vivir. A Y veces viven en obviamente la son escuela. lugares que ni siquiera tienen una casa de asistencia o Pero es que son un las cuartito. casas del maestro y Son- hay maestros ajá. ahí. No, pero hay gente en las comunidades que te recibe en su casa. Entonces Le dan el ajá, hospedaje al le dan maestro. hospedaje. O Es maestros que precioso. viven en la misma escuela, que se buscan un Exacto, espacio. también. Sí, te dicen aquí, maestro, aquí estaban los maestros anteriores y dices, bueno, pero es Ok. eso, es la vocación, sí, como tal, es un proceso muy desgastante en muchos aspectos. No todos, lastimosamente, no todos los maestros lo aguantan. Es de total respeto el hecho de que continúen y no. Se feliz. Es que decía ya con esto vamos Sí, ya vamos cerrando. Hay un maestro o maestra, no recuerdo quién dijo, que tú sabes el esfuerzo de lo que hiciste. Tú sabes qué tanto te costó que tu alumno aprendiera. Qué tanto te costó este ciclo escolar que al menos el niño ya supiera sumar y dices, ya con eso me doy por bien servido. Aunque sepa sumar, restar, aprendió a leer, lo que sea, realmente nosotros sabemos hasta dónde, todo lo que hicimos y hasta dónde dimos nuestro esfuerzo, y si bien no podemos estarnos martirizando por las cosas que están fuera de nuestro control, que fue algo que repetimos mucho en videos pasados. Hay cosas que están fuera de nuestro control, que no podemos decir, ay, es que si el niño hubiera consolidado la suma, bueno, no la consolidó contigo, pero puede ser que el próximo ciclo la consolide con el maestro que viene, ¿no? Ujú. Que tenga una manera diferente, eso también no es malo, ¿no? Pero también no podemos estarnos martirizando ni decir, ay, ese cómo es posible, ni echarle la culpa a nadie. O sea, yo sé que muchas veces el apoyo no se recibe de todas las personas que quisiéramos, pero tampoco podemos ni culpar a los niños de todo lo que pasa, ni culpar de todo lo que pasa a los papás, ni culpar de todo a tus compañeros o a ti mismo, ¿no? Tenemos que aprender que uno hace lo que está en sus manos y lo haces con todo el amor que tienes. Y si sucede, qué bueno, qué padre que suceda, y si no, en algún momento va a suceder y tal vez no vas a ser quien lo logre, pero vas a ser espectador de lo que logren los niños. Sí, o no eres el quien lo vea, ¿no? Vea el resultado, pero sí ves, Y por además- ejemplo, qué es lo que pasa después. Esta parte que menciona Ana tiene mucha razón. O sea, Así soy yo, chicos. muchas veces la satisfacción es cuando el niño que más le costó trabajo sí. lo logra y hasta se ilumina la cara que dice, Miss, ya le entendí, ¿no? Dices, llevo un semestre diciéndotelo, pero está bien, hoy lo entendiste. Ese es el segundo año y contigo, pero- celebras. Y dices, este es mi este es mi pago, Esta es mi evaluación. esta es mi evaluación. Esta es mi evaluación. Sí, Sí, pasa. y maestros, si realmente tienes la vocación y de verdad no te fue bien al querer ingresar, no desistas. O sea, no desistas, tarde o temprano va a llegar tu recompensa. A todos nos llega la recompensa cuando es lo que amamos. Pero Todos hemos bueno, batallado. nos faltó todavía un poquito más de evaluaciones, pero ya como que ya no se nos pasó el tiempo. Antes de cerrar, hay un Tablero de avisos. tablero de anuncios. Le queremos mandar un saludo a Adrián González, que es una de las personas que también nos está escribiendo Sí. mucho. Muchas gracias por tu apoyo, Adrián, de verdad es muy padre, y en general el apoyo de todos, se leen todos los comentarios, se Todos. respetan las opiniones que no van pues acorde a lo que nosotras creemos. Volvemos a hacer hincapié, no es para ofender a nadie, no estamos buscando ofender, no estamos buscando atacar. Perdón. Es que quería ver un saludo que te debemos mandar. Ni ofender, ni insultar, ni atacar. Somos tres Son maestras que somos hermanas y que de esto se tratan nuestras pláticas. Ajá. De lo que vivimos, lo que vive Ana, lo que vive Anabel y lo que vivo yo. No se busca ofender a nadie. Ya, si se ofenden, pues ya, es su problema. Ya que le vamos a Ya hacer. que le No, hace, pero bueno, ya. muchas gracias por todo su apoyo. Realmente leemos todos los comentarios. Nos han llegado muchísimos. Nunca imaginamos que nos fueran a llegar tantos. Leemos los comentarios, el hate. No. O sea, también el hate se recibe y se recibe también con el respeto que no lo otorgan, ¿no? O sea, no hay ningún problema. En este mundo se vale, no todo es bueno y no todo es malo, ¿no? Mándenos un saludo. sus comentarios Sí, también. Sigan comentando. Coméntenos, mándenos sus experiencias, igual temas que quisieran que tratáramos, igual todos los leemos y poco a poco vamos haciendo como el temario, ¿no? Sí, váyanse a YouTube, por favor, también vean el podcast completo en YouTube para que entiendan muchas veces el contexto de lo que estamos hablando. También un saludo a la maestra
kindergardiana de TikTok. Muchos saludos, maestra, nos encantan tus mensajes. Qué bueno que nos sigues y te seguimos. También síganla a ella, denle like y compartan, por favor. ¿Sí? Pues cuídense mucho, Pues ya. compartan, denle like y nos vemos para la próxima.